Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan Bautista, lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por eso odio, rencor contra Juan. Quería matarlo, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión se presentó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales, a la gente principal de Galilea, por motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó en la fiesta. Su baile le gustó mucho a Herodes y a los invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y juró varias veces: te daré lo que me pidas, así sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza del Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los invitados, no quiso desairar a la joven y mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ésta se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hoy celebramos el recuerdo del martirio de Juan el Bautista. La muerte de San Juan Bautista fue algo que se sigue dando en estos tiempos por las causas que todos conocemos. La denuncia de abusos contra la vida, contra la familia, contra el Evangelio de Jesucristo. San Juan fue decapitado por defender la familia, porque se oponía al pecado que estaba cometiendo públicamente Herodes, al haberse enqueridado, al haber tomado por mujer a su cuñada, la mujer esposa de su hermano Filipo. Esto ocasionó que esta mujer, Herodías, odiara con todas sus fuerzas a Juan el Bautista. Por lo tanto, fue el capricho y el deseo de venganza
de una mujer voluptuosa, lo que ocasionó el martirio del precursor. Pero ¿quién fue Juan el Bautista? Juan es aquel que apareció en el desierto para cumplir lo que anunciaban los profetas. Apareció en el mundo en la orilla del Jordán predicando la penitencia. Aquel del cual su padre Zacarías, cuando soltó la lengua profética y simbólicamente, dijo: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Predicó la penitencia, llamó a la conversión, hombre íntegro, de coherencia de lo que él predicaba y cómo austeramente vivía. Este es aquel que con su dedo índice presentó e introduce a la vida pública al Mesías con aquellas palabras que hoy la Iglesia repite justamente cuando presenta ante el pueblo a Cristo sacramentado. Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi. Este es el Cordero de Dios, el que vino a quitar el pecado del mundo. Tuvo el inmenso honor de bautizar al Divino Maestro y así lo introduce en su vida pública. La ocasión de su martirio se presentó por sí misma, porque resulta que Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, aquel que había asesinado a los inocentes, era entonces el gobernador o tetrarca de Galilea. Es el mismo a quien el Señor llamó zorro. En una visita a Roma, había conocido a Herodías, la mujer de su hermano Filipo, y abusando de su poder, por supuesto, y por su dinero, atrajo y toma como su mujer a aquella que era su cuñada. Resulta que su verdadera esposa, la hija de Aretas, un rey árabe, regresó a la casa paterna cuando se sintió repudiada por el tetrarca. Y de aquella actitud resultó una guerra en la que el ejército de Herodes fue derrotado. Pero centremos la atención hoy día del martirio de Juan en esa figura extraordinaria. El gran defensor de la familia, el que denunció con valentía este adulterio incestuoso y que en consecuencia, por haber hablado con valentía a la autoridad, no con ganas de molestarlo, sino de llamarlo a la conversión, resulta que en consecuencia fue metido a la cárcel, al calabozo, a la prisión. Pero Herodías, no satisfecha, quería una mayor venganza, porque odiaba visceralmente al que ella consideraba su enemigo. El Evangelio nos acaba de contar cómo sucedieron los hechos. Con motivo del cumpleaños de Herodes, se dio una gran fiesta en la que Salomé, hija de Herodías, le agradó tanto con una danza a Herodes y a la concurrencia, que seguramente Herodes, en medio de su borrachera, juró
que le daría lo que le pidiera. Hoy el Evangelio nos ha recordado que Herodes le tenía respeto a Juan y que bajaba al calabozo a escucharlo porque le gustaba conversar y escuchar sus enseñanzas. Pero aquel Herodes, en medio de su fiesta de cumpleaños, cometió gran error cuando juró que le daría lo que le pidiera aquella adolescente Salomé que había danzado para complacerle en su cumpleaños. Y aquí entra el deseo de venganza y el odio de esta mujer que, después de haber recibido a su hija que le consultó qué le pido, aquella madre llena de rencor y de odio y desprecio contra el profeta, el último del Antiguo Testamento, le dijo: pídele ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Así San Juan fue decapitado para satisfacer el deseo de venganza de esta mala mujer. Hoy sigue sucediendo lo mismo como comenzaba esta charla meditación, porque también hoy las voces que se levantan para defender la familia, la auténtica familia, hombre y mujer y los hijos, es atacada, es amenazada y es perseguida por los enemigos de esta institución divina. Hoy también se toman represalias y se marginan a aquellos que levantan su voz para defender la vida, los que se oponen al pecado de la ideología de género, los que llaman a la conversión, porque todos somos llamados a esta actitud por misericordia de Dios, a los que confundidos, prefiero pensar que están así, promueven los abusos de tráficos de órganos de niños, de fetos, los que pretenden legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo, los LGBT y todas las letras del alfabeto que no hayan que inventar, la ideología de género, los abusos que se enseñan hoy a los niños desde muy pequeños, diciéndoles que pueden escoger libremente su sexo, en los colegios elementales, ya induciéndolos a las aberraciones sexuales, en los textos y en las enseñanzas de vergüenza que hoy se promueven. Hace falta Juan Bautista que levante su voz valerosamente para seguir denunciando estas actitudes que claman al cielo y que es pecado. Pero también hoy nos lamentamos de algunos que, habiendo sido llamados a ladrar y a avisar como hacen los perros cuando ven entrar el ladrón a la casa para saquearla y robar, se convierten en perros mudos que han sido silenciados bajo sobornos y chantajes o bajo regalías económicas y de poder para replegarlos a una agenda diabólica que hoy está empoderándose en el mundo cada vez más. Al recordar el martirio del Bautista, supliquémosle a él que ruegue para que esta sociedad atea en la que hoy nos ha tocado vivir y peregrinar pueda despertarse, pueda caer en cuenta de los errores y horrores que están cometiendo, y que suscite el Espíritu Santo, ese espíritu valeroso, profético, auténtico, que le tira las máscaras a los lobos que se disfrazan de pastorcitos buenos y que nos hablan con entera claridad y nos llaman
a una vida de justicia, de auténtico servicio y de rectitud. Hermanos, hacen falta hoy voces como las del precursor de Cristo, que le cantó la verdad al poderoso de Herodes. Repito, no con ánimo de molestarlo, de incomodarlo, sino de ayudarlo para llamarlo a la conversión y que cambiara de actitud para que se pudiera salvar. No obstante, son muchas las ocasiones que puede más la soberbia, la ceguera, que lo que se escucha en la voz de aquellos que cada vez más se les pretende ahogar y se les pretende amordazar, encarcelar, expatriar, desterrar y hasta asesinar. Que Juan Bautista, que es la voz que clama en el desierto, nos ayude para que en este desierto de tanta inmoralidad y de tanta ideología ateizante puedan escuchar la voz que nos llama a obedecer a Dios, a buscarle y a amarle. Amén.